Amados hermanos en Cristo, muy buenos días en nombre del Señor. Reciban los atentos saludos del pastor Wilfredo Tapia y de la Iglesia Luterana Evangélica Divino Maestro. Para mí es un honor el poder compartir la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a compartir en el libro de 1 Juan, capítulo 3, de los versículos del 1 al 3. Y lleva como título, Somos importantes para Dios. Para comenzar esta porción de la palabra de Dios, como introducción preguntaremos, ¿el mundo a quién considera un hombre importante o una mujer importante? Para el mundo, una persona es importante cuando goza un prestigio dentro del planeta. Por ejemplo, un cantante reconocido a nivel mundial, un futbolista de prestigio, un escritor ganador de un premio Nobel como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, un empresario, un profesional, gente adinerada, personas que ocupan altos cargos públicos en el gobierno, etcétera, y etcétera. Los demás, según el mundo, no somos importantes porque no gozamos de un prestigio. Por ejemplo, los pobres, las personas que son de condición humilde, todos son discriminados por la sociedad porque no son personas importantes según el mundo. Ese es el pensamiento del mundo. Y para Dios, ¿quién es una persona importante? Son importantes todos sus hijos, toda aquella persona, sea hombre o mujer, que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y también toda aquella persona que se arrepienta y quiera volverse a Dios y desee entrar a su reino celestial. Porque Dios quiere tener una estrecha relación personal con toda la humanidad por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Para Dios no hay diferencia de personas porque Dios no discrimina a nadie. Amado amigo y hermanos en Cristo, seas de cualquier raza o que tengas diferente idioma y de cualquier condición económica, todos somos importantes para Dios. Y usted que me ve y escucha, usted también es importante para Dios. Muchas veces en nuestras vidas, en los momentos más sombríos, quizás nos sintamos tentados a pensar que no somos importantes para Dios. Los problemas, las dificultades, los sufrimientos pudieran parecer evidencias de que no le importamos al Señor, pero eso no es cierto. Algunos de los creyentes más reconocidos en la historia del cristianismo, por ejemplo, los apóstoles de Jesús, los profetas, el apóstol Pablo, enfrentaron sufrimientos y estos nunca dudaron del amor de Dios por ellos. Aunque nuestro Padre Celestial no nos ha prometido una vida fácil, aún en medio de las pruebas podemos tener la certeza de que nuestra vida es importante para Él. ¿Qué significa ser una persona importante para alguien? Ser importante significa ser de valor para alguien. Y para Dios, todos sus hijos somos valiosos y usted también está incluido. Dios nos conoce muy bien y a cada uno de nosotros. Incluso Él conoce nuestros pecados, conoce nuestros fracasos, conoce nuestras debilidades. Y aún así Dios nos ama y nos valora. Hasta en medio del dolor y del sufrimiento que Dios permite en nuestra vida, se interesa por nosotros y cumple sus promesas. El Señor ha prometido que no nos dejará ni tampoco nos desamparará y lo cumplirá, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando el apóstol Juan escribió su primera epístola, era un hombre de más o menos de 80 a 90 años. Su carta fue dirigida a los cristianos
Y en los primeros 3 versículos del capítulo 3, los alentó a considerar el amor que Dios demostró al salvarlos. Por eso escribió en 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, y que es el mensaje que vamos a compartir de esta manera. Y dice así la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces, para entender lo que quiere decir Dios en su palabra, ¿qué diremos? Diremos con respecto al pecado que la salvación comienza cuando aceptamos que estamos separados de Dios por nuestros pecados. Luego, al reconocer quién es Jesucristo y lo que hizo en la cruz, confiamos en que puede salvarnos, perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Una vez que somos salvos, somos transformados para siempre y nunca más podremos volver a ser quienes éramos sin Cristo, pues hemos sido unidos con Dios por toda la eternidad. La garantía de esa seguridad es el Espíritu Santo, quien ha venido a morar en nosotros para siempre. Luego, como hijos de Dios, somos sensibles al pecado, ¿verdad? Y deseamos leer la Biblia y llevar una vida obediente y consagrada. Y cada vez que pecamos, tenemos la opción de venir ante el Señor para que nos purifique. Pero si continuamos en esa desobediencia, Dios nos disciplinará con amor. Dios es nuestro Padre Celestial. Aunque Dios permite que las pruebas lleguen a nuestra vida por diversas razones, en ocasiones las usa para que regresemos a Él arrepentidos. Entonces la pregunta es, ¿hay evidencias de que somos importantes para Dios? Por supuesto que sí. Sí hay evidencias de que somos importantes para Dios. Aunque puede que sintamos que no somos valiosos para nadie en este mundo, como hijos de Dios, sí somos muy importantes para Dios. Y el apóstol Juan en esta escritura provee evidencias que demuestran lo mucho que Dios nos cuida. En primer lugar, el gran amor que nos ha dado Dios. Por eso dice la palabra, por eso dicen las escrituras, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Su gran amor se expresa en todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Y qué hace Dios por nosotros? En primer lugar, Dios nos salva. Dios llegó a nuestra vida por medio de su palabra, pero para abrir nuestra mente y corazón y que pudiéramos entender el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo nos convenció de nuestra condición pecaminosa y de nuestra necesidad de ser perdonados. Al reconocer que solo Jesucristo puede salvarnos, confiamos en Él para recibir el perdón de nuestros pecados por medio de su obra gloriosa en la cruz del Calvario. En segundo lugar, Dios nos santifica. ¿Y qué significa santificar? Es decir, el Señor nos ha separado para que vivamos solo para Él. Su Espíritu ahora está sentado en el trono de nuestro corazón, guía nuestra vida, nos da entendimiento de su palabra, nos capacita para obedecerle y nos transforma a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. En tercer lugar, Dios suple, satisface todas nuestras necesidades. Dios ha prometido suplir y satisfacer cada una de las necesidades de sus hijos y se interesa por nosotros, como dicen las Escrituras, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También se interesa por usted, amado hermano en Cristo. Los recursos de Dios son inagotables y nuestras bendiciones en Cristo
son abundantes. En cuarto lugar, Dios envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. Una vez que fuimos salvos, el Señor envió a su Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Sin Él seríamos incapaces de vivir como Dios desea. El Espíritu Santo es quien nos equipa para que lleguemos a ser la persona que Dios desea. Y como consecuencia del cuidado y amor de Dios, podemos decir de que ahora somos sus hijos. Somos hijos de Dios, como dice el versículo 2. Todos comprendemos el amor tan especial que los padres tienen hacia sus hijos, ¿verdad? Pero eso es solo una sombra del gran amor y cuidado que Dios tiene por sus hijos. Y sus hijos somos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Dios ha derramado sobre nosotros promesas y bendiciones espirituales. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra vida aún, recalco, nuestra vida aún no es como será cuando estemos con Dios en el futuro. Como dice la palabra, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué quiere decir Dios en su palabra? ¿Cómo lo entendemos, amados hermanos? Lo que ahora vemos en nuestro mundo, en este mundo y en nuestra condición humana, hoy, todo esto es temporal. Todo esto es pasajero, amados hermanos, porque algún día tendremos que partir a la presencia de Dios. Si ponemos nuestra mirada en la sociedad, podríamos desanimarnos, pues está peor que nunca. Todo está totalmente corrompido. Si ponemos nuestra mirada en la sociedad, podríamos desanimarnos. Muchos no conocen a Dios, pues lo han ignorado o también lo han rechazado. Vemos en este mundo el ajetreo, las riquezas y los placeres de este mundo amenazan con desviar nuestra atención del Señor y distraernos para que no leamos su palabra y también nos alejemos de Dios. Sin embargo, necesitamos de las Escrituras, la Biblia, para llevar una vida como Dios desea. Sus mandamientos no nos privan de nada, sino que al obedecerlos nos dan aquello que nuestro Padre Celestial sabe lo que es mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. Es decir, cuando Cristo regrese por segunda vez, seremos transformados para ser como Él. En la porción bíblica que más enseña sobre la resurrección, Pablo escribió, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. No solo Dios provee todo lo que necesitamos para llevar una vida consagrada en el presente, sino que también nos esperan muchas más provisiones en el futuro, cuando seamos resucitados con cuerpos glorificados. Aunque no sabemos cómo será el cielo, contamos con la promesa de que nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos con nuestro Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos. Por lo tanto, podemos llevar una vida pura por el poder del Espíritu Santo, glorificándolo por toda la eternidad. Como dice la Escritura, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En conclusión y reflexión final, ¿qué diremos, amados hermanos? En primer lugar, diremos que nuestra vida es importante porque Dios desea lo mejor para nosotros. En segundo lugar, diremos, Dios quiere que tengamos vidas puras y santas por el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, el conocer nuestro futuro glorioso debe de motivarnos a obedecer la palabra de Dios y aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón por medio de la fe y
dejarnos guiar por su Espíritu. Como reflexión final, haremos algunas preguntas importantes para nuestra vida espiritual. Amado hermano, ¿usted ha sentido alguna vez o en alguna ocasión que no es valioso para Dios? ¿Qué evidencias apoyan ese sentir? ¿Qué pasajes bíblicos prueban que el Señor le ama? ¿De qué manera el saber que su vida es importante para Dios le motiva a vivir para Él y no para usted mismo? Por lo tanto, recuerde, amado hermano, usted, a usted me dijo, usted es importante, usted es valioso para Dios. Es por ello de que la exhortación final en este mensaje de la palabra de Dios es que sigamos perseverando en la fe, llamando a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios los bendiga, amados hermanos, y hasta una próxima oportunidad.